Le damos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Bendecido sea su santo nombre. Ya hemos orado por esta parte para la gloria de Dios. Hoy con el tema, el gemir de la creación. El gemir de la creación. Pregunto, ¿en qué año la población será demasiado de grande para poder ser mantenida por la naturaleza? Esa pregunta ya fue contestada hace años atrás. De acuerdo a un documental en Norteamérica, de parte de Wild World Fund, en 1970, la población humana de 3 millones y medio de personas, de 3 billones y medio de personas, era sustentable para ese entonces. Pero ahora ha crecido a 8 billones. Y por esta razón hoy ya millones de personas destruyen plantaciones de necesidad. Y muchos animales ya hoy no tienen lugar apropiado donde desarrollarse como antes. Existen científicos hoy avisando que el mundo estará pasando por una crisis de extinción masiva, nunca antes vista desde los tiempos de los dinosaurios. Aquí aprenderemos de posibles soluciones. Primero veamos cómo las humanidades ya están sufriendo por causa de la desaparición de la naturaleza de Dios. En el estado de Washington, el océano que poseía ayuda por mucho tiempo con alimento y le daba alimento al mundo, ya no es así. Los pescadores hace tan solo unos pocos años atrás desbordaban sus redes de pescado, salmón, hasta que no cabía ni uno más en las redes. Un negocio de 200 millones de dólares anuales. Ya hoy los comercios no les compran el salmón como antes lo hacían, por las contaminaciones que ya han adquirido esta agua. Para el 1991 las especies de salmón ya estaban en peligro de extinción. Y hoy 14 diferentes especies de salmón corren el mismo riesgo. Han sido arrebatados de sus ríos por la contaminación y por la destrucción de sus hábitats. En años atrás, los pescadores pescaban durante todo el verano. Y ahora las autoridades de conservación les limitan unos permisos escasos de vez en cuando, a los cuales algunas veces no les es permitido ni tan siquiera la red tirar al agua. En todo el verano, algunas veces están solo un día. Y aún así, las horas son también restringidas. Allí por ese hábitat desaparecido, también está haciendo desaparecer unas formas de vida que se habían convertido ya en tradición. Tradiciones que comenzaron por nativos de esos lugares por miles de años atrás, antes de llegar el europeo. Una tribu de indígenas del lugar de Washington, a los que le llamaban la tribu de los Lami. No se imaginaban que las autoridades de hoy les llegaran a poner un paro
a sus lanchas algún día. Hoy se confunden y no saben si será posible proveer comida para sus familiares. Los que han tenido más suerte, esos que han tenido más suerte y tenían un establecimiento de venta, todavía les queda vender de vez en cuando jueyes. Y cuando no encuentran ayuda con la siembra de marihuana legal que ha surgido en estos últimos años de parte de Estados Unidos. Esta forma que buscan adaptarse se vuelve a repetir en diferentes partes del mundo. En los días de hoy, los estudios de wildlife, o sea, del mundo silvestre, dicen que en los pasados 50 años la abundancia de ese mundo silvestre ha tenido una disminución de un 69%. Y ha sido por las razones ya antes mencionadas. Mucha gente, mucho consumismo y sin fundamentos sólidos para producir y preservar. La humanidad no se puede sostener por medio de algunos hábitos que han adoptado o por seguir imitando las costumbres de consumo que les enseñaron los que llegaron. Se necesitarían 5 mundos como este, del tamaño de la Tierra, y los más inteligentes aún no saben de dónde saldrán esos 5 planetas que han de necesitar. La biodiversidad que siguen destruyendo es ya un hilo de cada vez que se hace más débil cada vez. En el 1968, un profesor de biología de nombre Ehrlich, de la Universidad de Stanford, escribió un libro el cual hizo público, el que él le llamó La bomba de la población, enfatizando en los temas más fatales de la humanidad y la destrucción de la naturaleza. Le dijeron que era un buscón, que era solamente un buscón que quería llamar la atención. Y hoy a sus 91 años todavía sigue sonando la misma alarma. En los años 68 le decía a sus estudiantes lo que hoy está sucediendo, de las hambrunas que surgirán para este tiempo. Pero algunos grupos de la Revolución Verde, con sus químicas de abono para vender sus químicas de siembra y envenenar más la tierra, pues le dijeron que estaba equivocado. Y hoy no saben qué hacerse con las devastaciones del sobrecalentamiento mundial. En los años 60 estaba anunciando en cuanto al deterioramiento de las capas del Ártico, de ese derretimiento de las capas del Ártico, y que los seres humanos seguirían llevando contaminación a las áreas silvestres. Por esa crítica se rieron de él, porque para ese entonces se veía como algo imposible. Hoy las humanidades han sobrepoblado las áreas de selva a más de un 70%. Y las aguas frescas las han contaminado a un 70%. En islas como Puerto Rico, algunas personas se suben a una montaña y miran a lo lejos y piensan que por ver el verdor de los árboles, pues se creen que todavía les queda toda la naturaleza o la agricultura del mundo y todas las aguas frescas del mundo. Pero la realidad es que en una isla como esa, ese 15% o menos que cosechan en agricultura, les durará tan solo unas 2 semanas o menos. En esos días, cuando les detengan el cabotaje de Estados Unidos, el nivel o el grado de extinción de los silvestres
ha aumentado y sigue aumentando más mientras pasan los meses y los años. Se conoce que el grado de extinción es alto y en gran cantidad hoy. Por los estudios de los fósiles se sabe. Y como algunos saben, los fósiles pertenecen a la época geológica actual. Perdón, los fósiles no pertenecen a la época geológica actual. Estos provienen de animales y plantas más o menos petrificadas. Un biólogo de nombre Tony Baraski, de la Universidad de Stanford, comentó que en cuanto a esto, diciendo, no creo que se pueda conseguir ni tan siquiera un científico, uno solo, que no admita que hoy estamos en una crisis de extinción masiva aligerada. Este biólogo dice que hoy el gran grado de extinción está aligerándose a unas 100 veces más rápido que en épocas anteriores, comparado con el historiador de 4 billones de años anteriores. Comparado a aquella historia de 4 billones de años anteriores, estos picos incrementados que les muestro, que anteriormente muchas vidas se extinguieron del planeta. Esto es lo que demuestra. Y la última fue de los dinosaurios, 66 millones de años atrás. Este biólogo afirma que han sucedido 5 veces en la historia del globo terrestre esas extinciones masivas. Y al decir extinciones masivas, se refieren a más del 70% de las vidas terrestres, las que han desaparecido de la faz de la Tierra. Estamos a punto de presenciar quizás la 6ª extinción. Lo mismo que sucedió en el pasado puede suceder otra vez. Es un tiempo determinado en la historia en la cual veremos especies de animales y de plantas desaparecer. Por cuanto a lo que le llaman dioses de la tierra, no tienen el conocimiento ni han cogido el consejo adecuado para salvar el regalo de ese Dios supremo. Las personas lo ven en sus mentes como algo que es muy triste, pero se ven impotentes para conseguir reformas que detengan esa maldición que se ha repetido en épocas anteriores. Los que han estado un tiempo en lugares como en California, allí se ve evidentemente la pérdida de algunas aguas que antes eran frescas. Y eso significa que deben de haber miles de peces muertos en los ríos. Al ojo de los nativos está. Y también eso significa la disminución de aquellos pájaros que dependen del consumo de peces, como las águilas o las gaviotas. Las morsas de igual manera dependen mucho de las pescas. Y podemos mencionar muchas otras especies. En muy poco tiempo bosques que tienen más de 3.000 años de historia habrán de desaparecer. Y eso es por el silencio que existe con ese pecado de omisión de muchos religiosos. Porque muchos no se atreven a hablar la verdad de la tragedia. Las catástrofes ambientales están avisando más a menudo por causa de la ligereza que le llevan a la humanidad con el desperdicio de tierras fértiles. Si se asoma por una ventana, 3/4 partes de lo que existía antes ya no está allí, ya no existe. Esa es la llegada a una extinción masiva. En California se ve la pérdida de animales que eran antes los símbolos, iconos de América.
Ya no existen esos grandes osos grises en California. Los únicos osos grises que quedan en California están solo en el dibujo flotante de una bandera estatal. Y por otra parte, pregunto, ¿por qué los isleños no se atreven a decir que el mundo del turismo les está destruyendo la isla? ¿Por qué Estados Unidos le está tan pesado aceptar que están destruyendo el planeta? Porque ni Puerto Rico ni Estados Unidos dicen la verdad con cada muerto. ¿Por qué? Porque es que Puerto Rico ni Estados Unidos dicen la verdad con cada muerto que traen a la isla en ataúdes para enterrarlos repletos de unos contaminantes, los más dañinos que pueda existir para contaminar las aguas frescas y las tierras fértiles. Eso es el químico del formaldehyde o el aldehidrofórmico. No podemos decir que estamos matando el planeta, porque el planeta al final saldrá victorioso. Pero lo que estamos matando es el futuro de nuestras vidas, la salud de nuestros cuerpos, de nuestros próximos hijos, y poniendo en riesgo nuestras almas. ¿Y cómo yo sé que el planeta al final saldrá victorioso? Pues porque la Biblia lo dice. Lee el Salmo 104, verso 5. Allí dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Y pregunto, ¿y cómo yo sé que el alma de las personas es la que ha de ser afectada con esto? Al destruir el planeta con tanta contaminación. Porque eso de no contaminar la tierra es un mandamiento de Dios que está en la Biblia. Pero no lo quieren obedecer los hipócritas. Según Números capítulo 35, verso 34. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Y ningún pecador heredará el reino de Dios. El peor de los crímenes ambientales ahora le está tocando a Latinoamérica. Porque cuanto ya otros viejos mundos los han deshidratado por completo. Esos que buscan riqueza para ser poderosos y hacerse pasar por Dios en la tierra. La organización de World Wide Funds dice que hoy en Latinoamérica lo que era la abundancia de silvestre ha disminuido a un 94% desde los años 1970. Pero incluso ha sido allí en Latinoamérica donde en estos últimos años ha surgido la posibilidad de una esperanza alentadora. En México nos encontramos con un ecologista, el señor Gerardo Ceballos. Este es uno de los líderes mundiales que lucha por preservar la naturaleza. Y él afirma que existe una solución. Y es tan pronto aprendamos a salvar esa tercera parte del mundo que se mantiene silvestre hoy. Y para comprobarlo, él está experimentando con unas 3.000 millas de cuadras de terreno, de reservas forestales, en las cercanías con Guatemala. Pero estas reservas forestales no son como las que esas que pretenden tener en Puerto Rico. Pues en estos últimos años, aquellos manglares que se tardaron miles de años en crecer, hoy algunos políticos caprichosos los destruyen para fabricar sus casas de fiesta y sus borracheras, llegar a sus borracheras. En México se le está pagando a familiares de pocos recursos para que ya no sigan cortando los árboles antiguos, esos que han querido sobrevivir por tanto tiempo. A las familias que viven en los bosques les pagan más dinero que lo que ganarían si cortaran los árboles de la selva.
Cada familiar que vive en el forestal, por no cortar los árboles antiguos, recibe $1,000 anuales. En México y Guatemala, eso es un buen salario para las personas pobres. En total, el costo sale en medio de $1,000,000 al año. $1,000,000 al año. O sea, $2,000 por millas cuadradas. Por ser la isla de Puerto Rico tan solo unas cuantas millas cuadradas, esta es la clase de trato de esa cantidad de dinero que hoy les pagan a los pobres que viven en los bosques de México y Guatemala ha surgido de fondos que proveen las personas adineradas, esas personas que han tenido dinero. Gerardo Ceballos dice: la inversión que se hace para proteger la naturaleza es muy pequeñita comparado a todo el daño que ya le han hecho al mundo por tanto tiempo. Dios permita y estas ideas así sean imitadas en nuestras pequeñas islas tropicales, para que ya el nativo no tenga que seguir abandonando la isla y luego dejarla en manos de los escrupulosidades de esas. 30 años atrás, el gran felino jaguar estaba a puntito de quedar atrás en la extinción allá en México y cerca de Guatemala. Hoy en día, según nos dice Gerardo, aumentaron a 600 en la reserva. Existen otros lugares en el mundo allá donde han tenido esta historia victoriosa al preservar algo de lo silvestre. Pero ¿acaso será suficiente con ese poquito logrado? Toda la victoria que se ha adquirido hasta hoy, recuperando animalitos y árboles de sanidad y de alimento, es tan solo como si fuese un granito de arena en un desierto. El despilfarro que surgió desde que se inventaron las vanidades para la adoración a los muertos con cemento y mármol y muchas otras vanidades e idolatrías, ha sido para llevar a los más vulnerables a un crimen que Dios no ha de perdonarles. Para lograr hacer un impacto con una real mejoría al planeta, tienen que esas historias de preservación multiplicarse a millón, aún entre los religiosos y políticos. Y no es tan solo el ejemplo que nos muestra el ecologista Gerardo Ceballos, sino que es aún aquel ejemplo que nos dio la Biblia, cuando el rey Josías llevó todos aquellos cementerios en el valle de Cedrón a las cremaciones, para así conseguir tierras fértiles en aquellos valles. Porque las idolatrías a los muertos no pueden ser más valiosas que la preservación de la naturaleza que Dios nos brindó para nosotros y para las próximas generaciones. Es también aquel ejemplo de los hombres valientes, cuando por tener que viajar para lejos con los cadáveres de Esaú y sus hijos, pues los llevaron a las cremaciones, según nos dice 1 Samuel 31:12. Embalsamar a muertos en Estados Unidos, en las grandes ciudades de Estados Unidos, para luego llevarlos a la isla tropical con un contaminante tan dañino como lo es el formaldehyde. Eso debería de haberse prohibido hace ya más de 100 años atrás. Y no ha surgido por causa de las vanidades que tienen los ricos con el dinero y sus mausoleos. La colaboración mundial de la gente, aún hasta hoy, es muy cortita con el asunto del calentamiento global y el cambio climático. Lo que deben de entender los ricos y poderosos es que la destrucción de las selvas y los animales
es destrucción de la humanidad en sí. Y es como nos dice la Biblia: el que lleva a esclavitud será llevado a esclavitud. El que mata a espada será muerto a espada, según Apocalipsis 13, verso 10. Si estás esclavizando o matando la poca tierra fértil que queda en la isla, pues dalo por cierto que tus nietos en el futuro serán llevados como esclavos. Por esa esclavitud que tú le llevaste hoy a las tierras fértiles. Por mantener tanto tiempo la vanidad de un cementerio, un lugar donde nunca debió haberse plantado. Luego, con toda la maquinaria de las sociedades políticas y religiosas, con esas miras para conseguir la solución al problema, llegaremos a la justicia de líderes mundiales que coloquen la real justicia en su lugar. Principalmente la vulnerabilidad de las pequeñas islas tropicales. En las reuniones de los líderes mundiales, en donde las Naciones Unidas quedaron de acuerdo con las estrategias de conservación o la biodiversidad para la conservación del planeta, en el año 2010 llegaron a un acuerdo. Pero es como si esa reunión nunca hubiese existido. Una vez que meten las narices los avariciosos religiosos o políticos, ahí se daña todo y queda en todo y nada. En la última reunión del año 2020, todas esas naciones coincidieron en limitar la destrucción del planeta. Y sin embargo, ninguna de esas promesas se ha cumplido. Esto a pesar de las miles de evidencias estudiantiles, incluyendo las que les ha traído por tantos años ese biólogo de la Universidad de Stanford, Paul Ehrlich, aquel que más de 60 años atrás les advirtió del derretimiento de las capas del hielo en el Ártico. Este hoy ya cansado, con 91 años, en las costillas, dice que no ve la fe entre los políticos y los religiosos en cuanto a una seriedad para frenar el calentamiento global y otros problemas ambientales. Este escribió un libro de nombre La bomba para la población. ¿Ah? ¿Será peor que la bomba atómica? En la portada de ese libro, él escribió: mientras tú terminas de leer estas palabras, 4 personas han muerto de hambre y la mayoría son niños. Ante los 50 años del consejo de ese libro, la humanidad ha consumido al derroche los recuerdos naturales y se ha triplicado. Ya estamos consumiendo el 175% de lo que el planeta puede producir. Y luego debemos tener en consideración que la mitad de la humanidad, o casi unos 4 billones de personas, sobreviven con menos de $10 diarios, sin poder comer muchas veces. Todos esos 4 billones nunca han sabido lo que es aire acondicionado, o autos sofisticados, o una nutrición rica con sus proteínas. Pero esas barriguitas de estos no serán abastecidas por los idólatras de sepulcro o los ministros de sepulcro en islas tan pequeñas como Puerto Rico. Los que ya hace mucho tiempo deberían de haberse llevado los muertos a los osarios en las montañas de roca el 7º año, como lo dice la Biblia, para que la tierra pueda producir el fruto para lo cual Dios la creó. Y así saciar el hambre de los más pobres en la tierra.
las lágrimas, las emociones de los nativos, nunca logrará nada si nada exhortan de las verdades bíblicas sagradas, las cuales no son esas de hacer dinero a través de los óbitos injustos, aquellos que trajeron los conquistadores. Si no fuera por los pocos justos que piden cremaciones en Puerto Rico para sus cadáveres después de muertos, hoy el mundo estuviera más lleno de tornados, mucho más devastadores. Las pandemias serían mucho más peores y mucho más peor las hambrunas en el mundo entero. Trasladar cadáveres de entre las grandes naciones repletos de formaldehyde para contaminar las islas pequeñas es una injusticia en contra de las islas tropicales. Los químicos que contaminan el agua y las tierras en la isla no deberían ser admitidos nunca más en la isla.